Yo iba subiendo, hubo una sensación y sentí, mi familia. Los demonios tuvieron una cara de satisfacción y oí que dijeron una frase, es nuestro tiempo de libre acción. Yo vi que se le metieron a personas, las convencieron de que el problema mundial, lo peor que le hubiera podido pasar a la humanidad eran los cristianos. Pero en este momento aparece el anticristo y logra una mediación. Entonces yo vi que el anticristo surgió en medio de un caos político, militar, religioso, pero lo que más hizo que el mundo aceptara el gobierno del anticristo y que se consolidara su imperio sin mucha oposición y mucha resistencia fue lo siguiente. Vamos a darle entonces la bienvenida a ya un amigo de la casa, el querido Francisco Israel. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, David. Muchas gracias por la invitación. Te mando un fuertísimo abrazo también a todos los que van a ver el programa y estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, nosotros estamos contentos de recibirte, ya somos casi amigos, ¿no? Compañeros de milicia, diríamos, porque hicimos ya hace como unos 6 meses, no sé cuándo fue que grabamos el primer episodio de estas conversaciones, cuando nos contaste un sueño y una visión que tuviste del cielo, y ya en ese momento estaba como la semilla sembrada de, bueno, si Dios quiere y si esto bendice a gente, entonces hacemos un segundo episodio hablando del infierno y un tercero hablando de los tiempos finales, am, del apocalipsis, de la tribulación, del arrebatamiento, de todo lo que conlleva, ¿no? Esa parte, ¿no? Del cristianismo, ¿no? De nuestra fe. Así que nada, estamos cumpliendo acá con el tercer episodio. Le decimos a la gente, si quieren comenten, la gente comentó y bueno, tarde pero seguro, ¿viste? Lo bueno demora pero llega. Claro. Este es un tema sumamente importante que le concierne a todos, por lo cual es de vital importancia que lo hablemos. Total, total. No sé si querés arrancar un poco contándonos sobre la primer visión que tuviste sobre esto, porque ya sabemos que cuando eras niño tuviste esta visión del cielo, pero ¿en qué momento empezaron a pasar esta especie de sueños en los que Dios te mostraba capítulos de lo que sería el final de los tiempos? Claro. Mira, después de lo que fue la visión del cielo, mis primeros años de caminar con el Señor Jesús en el Evangelio, sucedió que meses más adelante yo empecé a tener visiones y sueños de lo que vendría en el fin, muy detallados, muy vívidos, y yo me di cuenta que Dios me había dado un don de sueños y visiones que yo debía usar para hablar, sobre todo para que las personas se den cuenta que esto no es para 200 años, 300 años en el futuro, es algo que vendrá sobre esta generación y era mi deber hablarlo, para que las personas procedieran al arrepentimiento, a la obediencia a Jesús, tomaran el evangelio como algo serio, algo real, algo de su vida diaria. Y lo que me preguntas, la primera visión, creo que lo primero que yo vi fue lo siguiente. Yo noté que ya era durante la tribulación. Yo vi que estaba en Francia, en el continente europeo, y yo me di cuenta que todos estaban perdidos. Casi no había salvación, se sentía como una oscuridad, como unas tinieblas, algo se sentía en el aire, una pesadez muy, muy fuerte, y se me dejó ver la segunda venida. Lo he visto como en porciones, como en Ok. escenas, como en etapas, que han sido dosificadas a lo largo de los años. Me da una escena, pasa el tiempo, me da otra escena, pasa el tiempo, me da otra escena, y a lo largo de 15, casi 20 años, yo he logrado juntar toda una película de todo lo que me ha venido mostrando. Y en este caso, viendo la segunda venida, yo noté cómo apareció en el cielo una pequeña luz, pero una luz pequeñita, parecía como una estrella nueva. Y yo vi cómo en ese caso, los franceses aborrecían a los predicadores del evangelio, los aborrecían, eran muy, muy escasos y los que aparecían los mataban rápido. Entonces yo noté cómo esa luz en el cielo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y todos voltearon hacia arriba y se dieron cuenta, pensaron que era un cometa, pensaron que era, no sé, una supernova que se alcanzaba a ver en el cielo, y esa estrella empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, de tal manera que todos tenían su mirada fija en el cielo, absolutamente todos. Y conforme iba creciendo esa estrella, se notó que dentro de la estrella había una silueta de un hombre con una gran ropa larga. Y se notó que era la señal del Hijo del Hombre y todos empezaron a gritar.
Esa silueta en forma de estrella tenía como un resplandor de fuego alrededor y no venía solo. Atrás venían unas luces maravillosas que después, conforme empezaron a entrar a la tierra y se empezó a notar más en el cielo, eran todos los millones y millones y millones y millones de ejércitos celestiales que venían con Jesús. A la par, cuando se vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo, eh, la luna se puso roja y el sol se puso negro, pero un negro súper negro. Y todas las gentes yo vi en todo el que todo el mundo lo podían ver al mismo tiempo. No lo sé, por la forma de la tierra no lo sé cómo lo podían ver en todo el mundo, pero todo el mundo lo podía ver. Y todos empezaron a gritar. Y yo vi cómo la gente poderosa, gobernantes, militares, todo el mundo corrieron cuando se dieron cuenta de esa luz, corrieron a esconderse en cuevas, en búnkers, en hoyos, abajo de montañas, y fue algo sorprendente. Y ese fue el primero de todos los sueños y visiones, cuando la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo y todas las naciones de la tierra corrieron a esconderse abajo de la gloria y la majestad de esa luz, de la señal del Hijo del Hombre que estaba apareciendo en el cielo. Y a partir de ahí, a partir de esa gran visión, eh, tuve subsecuentes visiones que me empezaron a mostrar escenas de la tribulación, del arrebatamiento y de lo que viene. Algunas fueron cortas, algunas fueron muy largas, unas no fueron tan detalladas y unas fueron súper detalladas y se las quiero platicar. Impresionante, hermano, impresionante. Vos en ese momento que, no, no, mira, justo acá estoy tomando mate y el mate tengo una etiqueta que dice exceso en Maranata, ¿no? Como esto Ujú. de Maranata, ¿no? De que el Señor vuelva, ¿no? Porque muchos de los que formamos parte de esta comunidad nos gusta buscar, investigar y el Apocalipsis está lleno de símbolos y de misterios, es algo que nos atrae, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos videos, hemos hecho muchos estudios sobre ese libro, sobre Daniel, sobre muchos libros proféticos, pero vos en ese momento cuando recibís la visión, digamos, estabas como en tema, como que, claro, esto es porque Jesús dijo tal, o te agarró como desprevenido y después te empezaste a meter en todo ese universo escatológico. Algunas de las cosas sí las sabía, otras no, otras fueron sumamente detalladas. Como fueron mis primeros años de caminar con Cristo, tenía cierto conocimiento, pero no tan detallado. Después, cuando yo fui profundizando, yo encontré, por ejemplo, en Isaías capítulo 2 que eso era precisamente lo que había soñado y yo no sabía que estaba súper explícito en Isaías capítulo 2. Me gustaría leerles así rapidísimo un pasaje, porque yo cuando lo leí, yo dije, esto es lo que yo vi, dice Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y dice el verso 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Y eso fue lo que yo vi cuando apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos corrieron a meterse a búnkers, a minas, a cuevas en montañas, pero fue impresionante. Los moradores de la tierra aterrorizados, y Jesús venía regresando a la tierra despacito, despacio, despacio, y cada vez que iba avanzando brillaba más, brillaba más, brillaba más, al grado de que todo ser humano sobre la faz de la tierra sabía que era Jesús regresando. Apareció la señal del Hijo, del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentaron todos los linajes de la tierra. Fue una escena impactante. Fue una escena. Es como una película que empieza por el final, ¿no? Porque la segunda venida es un poco como lo que corona todo lo que es el periodo de la tribulación y demás. No sé si querés relatarnos las visiones en el orden que las fuiste recibiendo o si preferís hacerlo como en orden cronológico, como esto es lo primero que entiendo que va a pasar, esto es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue hasta la segunda venida, como vos quieras en ese sentido. Claro, claro. Y qué interesante, porque fíjate que yo nunca lo había pensado así, que me empezaron a platicar desde el final. Y eso está muy interesante. Te agradezco tu comentario. Me exhortaste, me exhortaste, me edificaste. Antes de comenzar a contarles todos los sueños y visiones que mi Dios me ha mostrado del fin, es necesario que los diga. Es necesario porque de día a día a veces como que surge como un letargo, como una pasividad espiritual y Jesús quiere que estemos en el primer amor, en el fuego por amor a Él. Antes de comenzar con esto, les quiero mostrar algo. No sé si han notado el orden de la estructura del libro de Apocalipsis, porque la estructura del libro de Apocalipsis nos dice el orden cronológico de los eventos que vendrán sobre la tierra. Voy a ser muy breve.
Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2 y 3 es la historia de la iglesia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadelfia, Sardis, la Odisea. Pero en el capítulo 4 notamos cómo las iglesias desaparecen de la narración bíblica. Y claramente hay una figura, una parábola de arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4, donde Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de la era de la iglesia. Oye, la voz sube acá, es una figura clara de arrebatamiento de la iglesia. Y inmediatamente vio a Dios en su trono. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos a la iglesia adorando a Jesús en el cielo, ya no está en la tierra. Y en el capítulo 6 se empiezan a destapar los sellos, aparecen los jinetes, las trompetas, las copas de la ira, los 7 truenos que emite el ángel con el librito. Bueno, y cuando revisamos la estructura del libro de Apocalipsis, vemos 28 juicios, dentro de los cuales no se menciona la iglesia se fue en el capítulo 4. Entonces, nada más quería mencionar eso. Cuando Está bueno esto que decís. Nosotros en el canal hemos hablado mucho sobre el arrebatamiento del rapto y bueno, hay una gran porción de la iglesia que sostiene esto, ¿no? Que como vos interpretás Apocalipsis 4 o mismo otros versos que dicen que habrá una primera venida o una venida parcial donde nosotros nos vamos y ahí empieza la tribulación y el juicio y que la iglesia no está. Nobleza obliga, hay otra corriente que dice que no, que la iglesia pasará por la gran tribulación y eso es algo que hemos expuesto mucho en el canal. Solo lo subrayo, pero está súper bueno porque, o sea, todo lo que vos vas a contar ahora parte desde este presupuesto de que la iglesia no va a estar, ¿no? Entonces, nada, perdón, solo quería sumar eso. Sí, claro, y nada más, yo invito pues a considerar la estructura del libro de Apocalipsis como un todo. Capítulo 1, revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3, historia de la iglesia. Capítulo 4, arrebatamiento. Capítulo 5, la iglesia adorando a Jesús en el cielo. Capítulo 6, empiezan los castigos. 28 juicios. Y por allá se ve a la iglesia aparecer de nuevo en el capítulo 19. Les comento esto para que ustedes sepan cuál es el fundamento bíblico en el cual nos basamos al contar todos estos testimonios y sueños y visiones, porque por supuesto sé que cuando uno tiene un sueño, una visión, una revelación, tiene que ir en concordancia en la escritura, si no es desechado, tiene que pasar por ese filtro. Entonces, bueno, les voy a empezar a contar los sueños, yo creo que voy a comenzar por el arrebatamiento. Uno de los primeros sueños que yo vi sobre el arrebatamiento fue lo siguiente, hubo un gran terremoto. Em, yo en ese sueño yo iba manejando en una carretera y al lado de esa carretera había un cementerio, un panteón, un lugar donde entierran a los muertos. Y en ese gran terremoto hizo que yo me estacionara y yo vi cómo se abrieron las tumbas. Y yo vi que era un cementerio muy antiguo, no sé, 200, 300 años o más, muy antiguo, porque yo vi que cuando las tumbas se abrieron, como seres como de luz brillando, como su ropa y su cara, como un relámpago, como una estrella. No sé si han mirado las estrellas, que algunas tienen colores diferentes, unas son azulados, otras verdes fosforescentes, otras como naranjas, otras como rojas. Su cara y el cuerpo de los que se estaban saliendo de las tumbas eran de un blanco azulado como el rayo, como el relámpago. Y yo vi cómo cuando ellos estaban saliendo de las tumbas, se me empezó a decir información a toda velocidad dentro de mí. Esta persona murió en el año 1700, fue mi siervo. Ella fue una niña que murió a los 12 años, hace 300 años. Pero yo vi a los santos saliendo de las tumbas muy, muy, muy gozosos, con un gozo inefable y glorioso. Y antes del arrebatamiento, eso fue lo que sucedió. Terremotos, se abrieron las tumbas, pero no todas. Solo algunas de los que habían dormido con Cristo, de los que sí se habían salvado. Y cuando ellos salieron de las tumbas, hubo unos segundos, quizá un minuto, 2 minutos, cuando mucho, donde yo vi que ellos se empezaron a abrazar y estaban hablando entre ellos, riendo, gozándose. Tuvieron unos breves minutos y se estaban levantando los santos, los salvos de todo el Antiguo Testamento, incluso de cuando Jesús murió hasta nuestros días, de 2000 años para atrás. Era un gozo, era una gloria, su rostro irradiaba alegría y subieron. Eh, Después de esto,
un poco tiempo después, tuve otro sueño del arrebatamiento de la iglesia, donde yo estaba manejando exactamente el mismo vehículo, también estaba en esa misma, en esa misma situación, manejando en carretera, y sucedió que mientras yo iba manejando, yo fui arrebatado. Y les voy a platicar qué fue exactamente lo que sentí cuando fuerzas G y se siente algo que normalmente no se siente, ¿no? Así como una presión, como sea que Sí, vaya sí, sí. bajando o que vaya subiendo, eso multiplícalo por 1000. Es una Wow. sensación que es una mezcla de euforia, emoción, susto, sorpresa. Es, sí, sí hay un poco de susto, pero al mismo tiempo es una esperanza gloriosa, inefable, hermosa, es una emoción. Fui arrebatado. Eh, y lo que yo sentí fue como si hubiera tomado 1 kilo de mentas, o no sé cómo le digan en sus países, de esos dulces de menta, y me los hubiera comido al mismo tiempo. Fue una sensación que empezó por los pies y llegó hasta la cabeza como de frescura, como si me hubieran absorbido. Wow. Ah, es una explosión de emociones todo al mismo tiempo, sensaciones y sentimientos todo al mismo tiempo. Estás saliendo volando hacia arriba, primero sientes que te vas a pegar con el techo del auto, pero no te pegas. Sientes que tienes que tener el control del vehículo manejando, pero ya no tienes capacidad de controlar lo que está sucediendo. Sientes como una frescura está empezando de tus pies y está subiendo a toda velocidad por tus piernas, por tu torso, tu cabeza, y te das cuenta que cuando llega arriba pierdes peso, ya no pesas 1 gramo. Es- Hmm. son, son cosas bien raras. Ah, sientes como si fueras absorbido, como chupado. Y yo lo encontré eso en Corintios, que la muerte será absorbida en victoria. Y cuando tú sientes esa liviandad, esa frescura que llega hasta arriba de ti, que ya no tienes peso y vas volando a toda velocidad, disparado hacia arriba, empiezas a disfrutar los primeros segundos de tu cuerpo nuevo. Brillas, no te duele nada, no tienes sensación de malestar alguno, no hay sed, no hay calor, no hay sueño, no hay dolor, no hay pesadez, no hay tristeza, no hay ansiedad, nada. Perfecta paz, perfecta y completa paz. Y yo en esa visión, en ese sueño, yo noté que te cuesta varios segundos comprender qué es lo que te acaba de pasar, pero sí sabes que es el arrebatamiento. Como que intentas acostumbrarte a esa situación, estás pensando, ¿sí me está pasando? ¿Es un sueño? ¿Qué está sucediendo? Pero al Claro. mismo tiempo sí sabes qué está sucediendo. Y cuando yo iba disparado hacia arriba, yo noté que había una gran nube blanca, muy, muy brillante, y yo iba dirigiéndome hacia esa nube. Fueron varios segundos de subida, más rápido que el rayo. Y cuando yo iba subiendo, hubo una sensación que vino sobre de mí y sentí, mi familia, porque tengo familiares que no se han arrepentido de sus pecados, que no aman a Jesús, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y tuve como una sensación de preocupación por los míos. ¿Se salvaron? Mi esposa, mi hijo, ¿dónde están? Una sensación como de preocupación, pero de repente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento quitó todo rastro de tristeza, de desesperación. No pude alcanzar ese pensamiento, simplemente desapareció de mí. Y recuerdo que llegué a una gran nube, ya había otros que estaban arriba de la nube antes de que yo llegara, y nos pararon en la nube y yo me di cuenta que mi ropa brillaba, mi piel brillaba, estaba haciéndole así a mi mano para verla. Se me hacía impresionante cómo brillaba como con una luz azulada, como de trueno, como de rayo, pero al mismo tiempo era blanca. Y yo noté que había muchísima gente parada conmigo. Yo sabía, algunos eran hombres, algunos eran mujeres, y todos nos estábamos parando en la nube. Éramos como luces que íbamos volando, subiendo, y nos reunimos a todos en la nube. Wow. Y era conforme iba pasando más los segundos, se llenaba más y 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 más la nube. Era una reunión numerosísima de millones y millones y millones, y todos teníamos una ropa preciosa que brillaba. Y conforme más personas iban llegando a la nube, más gozo, más alegría, más júbilo, y todos estábamos impresionados los que estábamos parados en la nube. Yo sabía que algunos de ellos no era gente contemporánea mía, yo sabía que gente de ellos ya había resucitado. Probablemente
cuando llegué a la nube y vi a los millares y millares y millares y millares vestidos de blanco, tal vez ellos eran los que durmieron en Cristo y resucitaron primero, como lo dice Tesalonicenses. Y por eso estaban antes que yo en la nube, yo llegué después. Pero la nube se fue llenando, 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 llenando. Y después de que las multitudes eran numerosísimas, yo estaba al lado de personas de África, de Europa, de Asia, de siglos atrás. No, no te paras con tu familia al lado, te paras con creyentes en Cristo de siglos y siglos atrás. No es así como tú eliges, yo voy a estar con mi familia cuando me pare en la nube, yo quiero estar al lado Claro, de Habacuc, de Moisés, de Oseas. No, Dios te pone en cierto lugar y tú sientes un amor de familiar, sientes son tu familia en Cristo, el que se paró al lado de ti o la que se paró al lado de ti. Y después de esta situación, cuando ya se llenó la nube y todos brillábamos como las estrellas, apareció una luz gigantesca que venía del espacio. Nosotros todavía estamos en la Tierra, pero arriba en la atmósfera. Gigantesca, pero gigantesca, con un brillo gloriosísimo. Todos supimos al instante que era Jesús. Y Jesús no venía solo, venía acompañado con una gran comitiva celestial. Y al aproximarse hacia nosotros, a la tierra, nosotros al momento de saber que era Jesús, que era la primera vez que íbamos a ver a Jesús en persona, nosotros, algunos empezaron a gritar de alegría, otros se tiraron al piso a llorar, otros empezaron a dar vueltas. Todos esos millones, millones y millones parecíamos una nube de salvos, empezamos a gritar y adorar a Jesús. Y era el encuentro con nuestro amado por primera vez. Él venía de arriba, nosotros estábamos abajo. La mayoría estábamos tirados, llorando ante su presencia, gritando de júbilo. Era la primera vez que íbamos a ver a Jesús en persona y lo estábamos recibiendo en el aire para siempre estar con el Señor. Y esa fue una experiencia poderosísima del arrebatamiento con lujo de detalles. No le vi el rostro a Jesús, solo sentí su gloria y su poder. wow, tremendo, tremendo. Em, es esa sensación de fresco, o sea, lo que me gusta es siempre de tus visiones, de tus sueños, es los detalles, ¿no? A nivel sensorial, ¿no? Que es como que nos permiten meternos como si fuese una película, ¿no? Como, y sentí esto, y son imágenes muy vívidas, ¿no? Em, vos decías que se te fue todo pensamiento de tristeza, de preocupación, de dolor, em, cuando la paz del Señor te inundó mientras estabas, ¿no? Viajando. Una vez que estabas ahí en la nube, ni siquiera pensabas en tu familia, no dijiste, uy, voy a ver si encuentro a mi esposo, no te pasó nada de eso por la mente. Recuerdo que cuando estaba parado en la nube, sí pensé, ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están los que conozco, los cristianos que conozco? No los pude ver, porque arriba había simplemente demasiadas personas, demasiadas millones, pero no fue un pensamiento como de ansiedad, de tristeza, de preocupación o de miedo, no. Inmediatamente la paz de Dios inunda tu ser y no puedes tener una sola gota de tristeza. Todo es gozo, todo es esperanza, todo es amor, todo es paz. Y recuerdo que cuando pisaba la nube decía, ¿cómo la estoy pisando? Las nubes no se pueden pisar. Y era como gas pero brillante, que estaba abajo de tus pies. Una sensación rarísima. Cuando entras al mundo espiritual o cuando resucitas en ese momento, ves mejor, hueles mejor, piensas mejor, tienes una claridad mental impresionante, tienes una lucidez mental, una velocidad para pensar cuando yo veía mis pies decía, ¿cómo estoy parado aquí? No puedes pisar una nube. Era como gas brillante, como fosforescente, pero no fosforescente porque era todo blanco. Es difícil de explicar, pero la nube era de luz y no te caes. Es un piso firme, pero al Wow, mismo tiempo sigue siendo gas. Son tremendo. sensaciones bien extrañas. Y ahí, ese es uno de los episodios, ¿no? Después tuviste varios, en ese no llegaste a hablar con nadie. No, no llegué a hablar con nadie. Nada más, lo último que vi en ese episodio fue cómo los millones adoramos a Jesús. Fue Wow, una adoración hermoso. espectacular. Cuando la novia del Cordero, por primera vez, se encuentra con el Cordero y le adora. Es una sensación. Wow, no sé si algunos de ustedes están casados, recuerdan el día de su boda, cuando se enamoraron por primera vez. Eso lo supera todo, lo supera todo.
Es el cumplimiento del propósito de tu vida y de tu existencia y de todo tu ser. Sientes, para esto fui creado, toda mi vida esperé para este momento, y el sueño terminó con ese encuentro de amor. Es una sensación que realmente es bien difícil de explicar. Sientes que tu corazón explota de amor, de alegría y de esperanza. Tremendo, amigo, tremendo. ¿Qué siguió después de eso? Porque ya con la iglesia ya en las nubes, con la iglesia adorando al Señor, la tierra quedó, vamos a decir, vacía de amor, o quedó desolada en un sentido, porque eh, viste que se dice que el Espíritu Santo se va con la iglesia y que ahí queda como libertad de acción acá, en la tierra para el enemigo. Em, ¿qué visiones o qué sueños siguieron a eso, Francisco? Después de esto, empecé a ver la tribulación, como que primero el enfoque fue arrebatamiento y después lo que viene. Y por el orden de los sueños que yo fui recibiendo, yo sé, comparándolo también con el orden cronológico de los eventos que suceden en Apocalipsis, yo sé que esto tiene que ver con el patrón de eventos que vendrá sobre la tierra. Después de que ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, en visiones posteriores, yo vi cómo había demonios que estaban volando en el aire, que normalmente están arriba de las ciudades, volando. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y yo vi cómo había demonios platicando entre ellos en el aire, demonios que causan suicidios, divorcios, drogadicción, alcoholismo, muerte, crimen, no sé. Influyen en las mentes, sentimientos y emociones de las personas para cometer pecados, crímenes, etcétera. Normalmente ellos vuelan arriba de las ciudades todo el tiempo, y tenemos que orar en el nombre de Jesús para derribarlos. Y yo vi que ellos había una conversación entre dos demonios, y cuando sonó la trompeta y los santos fueron arrebatados, y los que habían dormido en Cristo resucitaron primero, yo vi que los demonios tuvieron una cara de satisfacción. eh, Tuvieron una risa maquiavélica maligna, entre ellos dos se sonrieron y oí que dijeron una frase: es nuestro tiempo de libre acción. Y yo vi que bajaron a toda velocidad a la tierra, y en cuanto bajaron a la tierra, lo primero que hicieron fue, yo vi que se le metieron a personas incrédulas en todo el mundo. Los demonios bajaron a toda velocidad, y al momento de meterse a las personas incrédulas, las convencieron de que el problema mundial, la plaga, lo peor que le hubiera podido pasar a la humanidad eran los cristianos. Y yo vi cómo la gente se llenó de una ira, un odio. Había veneno dentro de ellos. Era un odio, pero espiritual, contra los cristianos. Y yo vi que se empezaron a formar turbas malignas, que se amotinaban y fueron a buscar a los cristianos que se quedaron, los golpeaban, iban a las cocinas por cuchillos, los degollaban, los mataban, y yo vi ríos de sangre en las calles. Siquiera antes de que empezara la persecución del anticristo de los cristianos, yo noté cómo los demonios lo primero que hicieron fueron provocar un odio extremo sobre todo cristiano que se quedó, que se perdió el arrebatamiento de la iglesia. Y fueron y se metían a las casas, rompían las puertas, no importa la edad que Mm, tuvieran, no importa si era hombre o mujer, las multitudes estaban llenas de odio contra los cristianos y los torturaban de mil maneras. A partir de eh, aquí, sí, perdón, te hago una pausa ahí, am, porque yo he entendido que los cristianos se fueron, pero quedaron cristianos acá. Cristianos que por diversas razones, o sea, ¿tuviste claridad sobre por qué ellos se quedaron sí, en tu sí tuve visión? claridad, sí, sí, y yo lo pude notar y lo pude ver a detalle. Yo vi, por ejemplo, una mujer que decía que era cristiana, que se congregaba, que pertenecía a un grupo cristiano, incluso hacía actividades, pero sucedió que yo la vi tomando cerveza, yo la vi escuchando música que yo sé que es satánica, de metal pesado, yo la vi diciendo palabras corrompidas, groserías, y oí la voz de Dios que me dijo: yo la dejo a la tribulación. Sí, sí vi el porqué. Vi gente, que se quedó por pornografía, no se arrepintió, otros se quedaron por vicios, otros se quedaron por no tener una vida piadosa de lectura de la Biblia, de oración en forma, no estaban llenos del Espíritu, sus ropas espirituales estaban sucias, arrugadas y manchadas. Dios les podía dar gracia para vencer los pecados, para salir de tentaciones, les podía dar llenura y poder de su Espíritu, pero ellos no quisieron. Ellos no se negaron a sí mismos, no tomaron su cruz, siguieron a Jesús.
amaron su vida, la perdieron. Jesús dijo que el que ama su vida en este mundo la va a perder. Me gusta eso último que dijiste porque cuando empezaste a enumerar acciones, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿y quién se salva, no? Porque digo, nada, nada, digo, o sea, todos en algún punto tenemos nuestras batallas y nuestras luchas, entonces no debería haber subido nadie, ¿no? Pero creo que si esta visión que vos tuviste, ¿no? Y esta forma de interpretar la Biblia es la verdad, creo que va más por esto último de la cercanía con el Señor, ¿no? Y de querer estar con Él, no de simplemente ir a la iglesia por estar, sino de querer estar con Él y dejar que en ese proceso Él te vaya cambiando, de no ser solo alguien confesional, de que digo que creo, sino profesional de que busco al Señor, de que busco estar con Él, porque no, la única justificación, el único que tiene la ropa blanca es Él, y Él es el que nos justificará a nosotros, pero si no Por estamos supuesto. con Él, ahora qué loco, porque los que se quedan en ese sentido ya saben qué es lo que acaba de pasar, ¿no? Sí. Y bueno, para comentarte algo más, nada más del último punto, em, Dios es 3 veces santo. Y si no fuera por su gracia y por su espíritu, no nos podríamos acercar a Él. Él es el que nos Mm. atrae hacia Él. Entonces, la gracia para poder caminar como Jesús enseñó, el poder del espíritu para vencer las tentaciones y esta carne que nos quiere hacer pecar, viene de Él. Viene de caminar con Él. Entonces, en realidad, el poder para dejar del pecado, el poder para vivir una vida recta ante sus ojos, lo obtenemos buscándole en la Ahí intimidad. va. Claro, entonces no es que o sea, este ejemplo de la mujer, no es que ella eh, tomó alcohol y se quedó, sino que no estaba caminando con él y se quedó. Sí, también Y en hay consecuencia, ¿no? sí, también hay un arrepentimiento voluntario que muchas personas no quieren llevarlo porque Claro. les gusta cierta forma de vida y que es incompatible con el evangelio. Y es parte de negarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo vi esto y sucedió pues que después de que yo noté la clase de vida y las características de vida de los que se quedaron, yo noté las grandes matanzas que les van a hacer a los cristianos. Y ya estando dentro de la tribulación, ya cuando inició este periodo de 7 años de ira, el día de la ira de Jehová, la 70 semana de Daniel, la tribulación y la gran tribulación, este periodo de 7 años, ya estando dentro de esto, yo empecé a notar escenas propias de la tribulación. Y yo vi que había un grupo de cristianos, porque el evangelio se va a seguir predicando durante la tribulación. Yo lo vi. No van a durar mucho los predicadores, los van a matar rápido, pero sí se va a seguir predicando el evangelio. Y yo vi que había un grupo de cristianos que se estaban escondiendo en bosques. Ellos no tenían la marca de la bestia. Y realmente ellos sufrían bastante para conseguir agua, alimentos, buscaban bosques muy, muy espesos y se movían de noche. Procuraban no moverse de día. Normalmente de día buscaban cuevas, estaban escondidos y sus movimientos eran nocturnos. Eran grupos pequeños que no sobrepasaban más de 100 personas. Y yo noté cómo dentro del bosque había unas personas que eran disidentes del anticristo que ya tenían la marca en la frente o en la mano. Había personas que se ponían la marca y se arrepentían de habérsela puesto. Después sabían que hicieron mal, pero ese pecado ya no podía ser perdonado. Entonces yo noté cómo ellos encontraban a los cristianos en los bosques y les decían, nos queremos unir a ustedes, queremos escondernos con ustedes. Ellos les decían, no, no podemos estar con ustedes, ustedes ya tienen la marca, a ustedes los van a encontrar y si ustedes están con nosotros, rápidamente nos van a encontrar y nos van a matar. Entonces sucedía que los cristianos se aterrorizaban cuando veían a esos disidentes del imperio del anticristo buscándolos en los bosques para unirse con ellos. Ellos pensaban que de alguna manera si se juntaban con los cristianos Dios los iba a perdonar, redimirían esa acción que habían hecho de ponerse la marca en la frente o en la mano. Sí, yo noté que mucha gente se ponía la marca y después se arrepentía, pero ya no había nada más que hacer. Después Mm. yo vi lo siguiente, los cristianos se separaron de los que tenían la marca o huyeron aterrorizados y yo vi cómo los estaban buscando en helicópteros. Y cuando los detectaban a los cristianos, creo que traían algunos aparatos como para detectar calor, algo así, bajaban soldados vestidos todos de negro en cuerdas por los helicópteros y yo noté que los ejércitos del anticristo todos tenían el casco azul, todos. Absolutamente todos. Y bajaban, los arrestaban, y se los llevaban y los llevaban a campos de concentración donde los iban a torturar y los iban a decapitar a los cristianos. Es decir,
Realmente los cristianos escondidos en los bosques no duraban mucho. A la mayoría los encontraban muy rápido, muy fácil, porque usaban alta tecnología. Te hago una pregunta ahí. Mencionabas que todos tenían el casco azul y me surge la pregunta porque es bien conocido, ¿no? Que las fuerzas de paz de la ONU, ¿no? De las Naciones Unidas, son los cascos azules, ¿no? Yo no sé si a posteriori pudiste vislumbrar algo acerca de la identidad del anticristo o de cómo se conformaría su esfera de influencia política, si efectivamente la ONU tiene algo que ver o no tenés mucha claridad sobre eso. Lo que yo vi, sí, sí lo tengo y se los voy a contar posteriormente, pero lo que yo vi hablando del ejército del anticristo, todos vestían de negro, todos tenían ese casco azul y se me hizo tan sorprendente. ¿Cómo se consolidó el imperio del anticristo? Aquí va otra visión. Yo noté cómo después del arrebatamiento de la iglesia hubo un grande caos en la tierra, caos político, caos social, a la par con todos los desastres naturales que vendrán, que en realidad serán muy, muy grandes. Yo vi que iba a haber una guerra nuclear en cuanto empezara la tribulación. Yo noté en sueños y en visiones que Rusia era la primera que iba a atacar a Estados Unidos y que en cuanto empezaran a dispararse los misiles nucleares y empezaran a impactar la Tierra, en ese momento la iglesia era arrebatada. Eso fue lo que yo vi. Por lo menos lo que es el hemisferio norte, yo lo vi completamente destruido, devastado. Realmente sí, apretaron el botón nuclear. Por lo menos eso fue lo que yo vi en sueños y visiones. Y la iglesia en ese momento subió. Entonces yo vi que el anticristo surgió en medio de un caos político, militar, religioso. ah, pero lo que más hizo que el mundo aceptara el gobierno del anticristo y que se consolidara su imperio sin mucha oposición y mucha resistencia fue lo siguiente. Vi una invasión ovni satánica. Yo vi platillos voladores gigantes apareciendo arriba de las principales ciudades del mundo. El cielo estaba lleno de platillos voladores y otra clase de naves extrañas que eh, eh, son realmente muy extrañas. Algunas se parecen como a las películas estas de las guerras de las galaxias, algo así. Y el Sí. cielo se llenó de naves, se llenó en todo el mundo. Entonces, el mundo estaba viendo guerra nuclear, megaterremoto, millones de personas desaparecer, la Tierra se volvió loca en crisis y desastres naturales. El mundo era un caos. Realmente muchas personas pensaban que ese día se estaba acabando el mundo. Y yo vi que en todos los teléfonos, en todo el mundo, en todas las tablets, en todas las pantallas, en todo el mundo, cuando la gente estaba desesperada, no sabía que en realidad qué es lo que estaba sucediendo, pero los que tenían conocimiento bíblico sí lo sabían. Yo vi que en todo el mundo los teléfonos se pusieron de repente pantalla negra y en todos los teléfonos en todo el mundo apareció un ser grisáceo, un extraterrestre con gris, en su cara era gris tipo piel de muerto, con ojos negros, 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 como el típico extraterrestre que dibujan, Ya. pero se sentía una presencia satánica muy, 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 muy maligna. Y él en todos los idiomas de la tierra, porque a los que hablan inglés les hablaban en inglés, a los que hablan español les hablaban en español, a los que hablaban en chino, etcétera, a los que hablan en ruso, y hicieron un contacto extraterrestre con toda la humanidad, usando todos los dispositivos electrónicos y empezaron a dar un discurso satánico. Cuando yo vi a este ser en la pantalla de mi teléfono y cuando yo vi, fue en visión porque yo no estaba en la tribulación, cuando yo vi que ellos estaban contactando a la humanidad, yo sentí náuseas, yo sentí asco. Inmediatamente yo me di cuenta que ese ser era un demonio, era un ángel caído. Fue una sensación de repulsión inmediata. Pero al escuchar el discurso, ellos estaban diciendo que habían vigilado la humanidad por miles de años y que la humanidad ahora se estaba matando, entonces ellos venían a intervenir y a traer a un gobernante mundial que trajera la paz, porque si ellos no intervenían, la humanidad se iba a destruir sola, etcétera. Un discurso satánico. Hablaban de la evolución, hablaban de términos que se utilizan en metafísica, en esoterismo, hablaban de como de un renacer y con un discurso maligno, satánico, que yo sentía náuseas cuando lo escuchaba, sentía muchas náuseas cuando lo escuchaba. Ellos estaban introduciendo al anticristo. Entonces, el anticristo no viene solo. El anticristo viene respaldado por un grande engaño extraterrestre mundial. Todas las naciones de la tierra se rindieron ante el anticristo de golpe. Las soberanías nacionales de la noche a la mañana se entregaron al anticristo. Fue algo Wow. sumamente sorprendente y poderoso.
Hay una declaración que yo siempre traigo a colación del que fue presidente de Estados Unidos, que era Ronald Reagan, que él hablaba, en ese momento estaba la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias antagónicas, perdón, y él decía, lo único que podría hacer que nuestras fronteras se borren es una amenaza extrahumana, ¿no? Como algo que venga a nivel planetario y eso definitivamente nos tendría que unir y deberíamos dejar de lado nuestras banderas, nuestra fe, nuestras fronteras por algo mayor a lo que nos está pasando, que es lo que estás describiendo en ese sentido, ¿no? Es bastante inquietante. Y yo vi que el anticristo usaba la carta extraterrestre para consolidar su imperio. Y él usó tres estrategias. La aparición de naves, platillos voladores en todo el mundo. Esa fue la número uno. El contacto interviniendo todos los teléfonos y computadoras y toda tecnología que tuviera una pantalla. Y el tercero fue apareciéndose físicamente. Eh, Dentro de la esfera política, dentro de la esfera religiosa, incluso en las calles, en las ciudades, yo vi de esos ovnis, porque hay de diferentes, o extraterrestres, hay de diferentes tallas, hay unos pequeños, flacos, hay otros muy grandes, los que le llaman reptilianos, en las ciudades apareciéndose para que las personas los pudieran ver, hablar con ellos y tocarlos. Esas tres estrategias fueron empleadas por Satanás usando la carta extraterrestre para consolidar el imperio del anticristo. El mundo se llenó de terror, el mundo se llenó de pánico. Ellos no traen paz. A pesar de que su mensaje es de paz, la gente nunca dejó de sentir miedo cuando los veía. Y obviamente todos los políticos se Perdón, rindieron ante él. te hago una pregunta ahí. ¿El anticristo fue presentado como una especie de extraterrestre que era puesto para gobernar o como un ser humano elegido? O sea, cuando la gente lo veía a él, ¿qué pensaba? ¿O este es el alien que nos viene a gobernar y a llevarnos a una nueva era? ¿O este es el elegido por los aliens? Yo cuando oí el discurso, yo no detecté que ellos dijeran que era parte de ellos. Yo supe que era Ok, humano, pero era como un bien. escogido de ellos. Era parte de su estrategia, era parte de su... Em, no sé exactamente cómo lo eligieron, pero quizá en el discurso no fue muy claro en esto, pero era ser humano, de alguna manera había sido elegido por ellos y estaba siendo presentado al mundo como un seleccionado para gobernar al mundo y que ellos estuvieran detrás de bambalinas, por así decirlo, asesorando su gobierno. Entonces el mundo entero se rindió. Wow, wow. Ah, ¿Y lo empezaron a adorar en ese momento? ¿O qué siguió? Mejor dicho, relatame vos qué siguió después de que viste esto. ¿Cuál fue la sensación de la gente cuando veía en sus teléfonos este supuesto contacto alienígena? Realmente ellos estaban aterrorizados. No había paz, porque solamente hay paz en Jesús. Ellos tenían el temor, el terror de lo que había pasado con los cristianos, del terremoto mundial, de la guerra nuclear. El mundo se tardó mucho en procesarlo. Realmente fue algo fuerte, muy impactante, y ver estos seres contactando al mundo. Yo noté cómo cuando el anticristo consolidaba su imperio, siempre era en base al terror y siempre era en base al miedo. Entonces, la gente realmente estaba dudando dentro de sí mismo qué estaba pasando, y muchos de esos que dudaron no se pusieron la marca y fueron decapitados y fueron asesinados. Yo noté después de todo esto, cuando el anticristo consolidó su imperio usando los ovnis, los extraterrestres, yo noté cómo la persecución se incrementó al grado de intentar eliminar a todos los cristianos de sobre la faz de la tierra. Y yo vi cómo los que iban tras los cristianos no solo eran los ejércitos vestidos de negro con casco azul del anticristo, también eran las multitudes, como que les ayudaban a atraparlos, y a veces las multitudes estaban tan llenas de ira y de odio contra los cristianos que ellos mismos los mataban antes de entregar a las autoridades del anticristo. Y yo vi cómo había la escena giró hacia los dejados atrás. Vi adolescentes, vi jóvenes, vi adultos, incluso ancianos, y yo noté la grande violencia que les hacían, independientemente de si eran hombre o mujer, si eran muy jóvenes o eran ancianos y casi no se podían mover. Yo vi cómo los golpeaban, yo vi cómo les hacían grande violencia, algunos los mataban con cuchillos, yo vi cómo los metían abajo abrían como los caños, tienen como tapaderas de metal, los metían ahí en el agua negra con las ratas, cerraban la tapa del caño, los torturaban antes de entregarlos al anticristo. A otros yo vi que hacían hoyos en la tierra y ponían como rejas después de golpearlos.
los metían ahí y los torturaban con sed, los torturaban con hambre y inventaban muchas formas diversas para hacerlos sufrir porque los odiaban. Y esto a la par con el discurso del anticristo de asesinarlos. Y se levantó a nivel mundial una grande persecución donde la gente tenía terror a no adorar al anticristo. Y yo vi que adoraban al anticristo. Yo vi que se ponían su marca. Y yo vi que casi nadie estaba en contra del gobierno del anticristo. También vi armas muy extrañas que yo nunca he visto, armas de control de clima y armas que portaban los ejércitos del anticristo, tecnología que yo no conozco, no sé qué es. Vi, por ejemplo, cómo en cierta ciudad, yo sabía que era Europa, em, se quedó en completa oscuridad todo. Todo lo eléctrico de golpe dejó de funcionar. Wow. Absolutamente todo lo eléctrico. No había cosa eléctrica que funcionara. Y yo vi cómo los aviones empezaron a caer, los helicópteros. Yo noté como que dentro del imperio del anticristo continuaban las guerras. A pesar de que él promovió una falsa paz, esa falsa paz no era duradera. Continuaban las guerras de alguna manera, no sé cómo, pero yo vi como disidencias, vi conflictos militares a gran escala y vi armas que llevaban a la edad de piedra a ciudades enteras. No servía un elevador, no servía una licuadora, no servía una plancha. La sociedad se iba a la edad de las cavernas en un segundo. Armas que no se han usado cuando fue la Segunda Guerra Mundial y se arrojaron las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo no conocía ese poder destructivo. Y la tribulación no será la excepción. La tribulación será una etapa, un periodo de la historia de la humanidad, donde se estrenarán armas que la humanidad no conoce. Armas de destrucción masiva, armas biológicas, armas químicas, armas electrónicas. Y realmente yo lo que noté fue que el imperio del anticristo está respaldado por una tecnología que nosotros aún no conocemos, que en cuanto se destape este periodo de la historia de la humanidad, todo esto que está guardado lo van a sacar y lo van a usar. Eso es parte de lo que yo vi. Impresionante, impresionante. Te hago una consulta en cuanto a si pudiste vislumbrar algo sobre la identidad puntual del anticristo. Viste que es algo que siempre genera como debate, que si será un hombre de Medio Oriente, si será alguien de Europa, que si será un empresario famoso, un presidente importante. ¿Algo de tu visión relacionado a eso pudiste ver? Yo personalmente no lo pude ver. Por alguna razón, Dios me ha escondido su rostro, no me ha dejado verlo, solamente me dejó ver hechos. Em, pero no, yo no he visto su rostro. No sé específicamente em, esto de dónde provenga, si es un hombre millonario que ya conocemos, si es un político conocido, no lo Mm. sé, no lo sé. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y sobre lo que tiene que ver con la nación de Israel, y este posible pacto de paz que se dice que el anticristo firmará con ellos y demás, ¿tuviste algo de claridad al respecto? En una de las visiones que mi Dios me dio, yo aparecí con un judío en Israel, cerca del Cótel, el muro de los lamentos, que está a un costado del monte del templo, donde está el domo de la roca, la cúpula dorada, el Al-Aqsa, donde se va a construir el tercer templo. Y un judío me estaba llevando por ahí. Subimos a la azotea de una casa, nos metimos a un tinaco, que es un recipiente que contiene agua, levantamos la tapa. Y yo me di cuenta que ese judío que me estaba llevando a Israel era Jesús y me estaba mostrando en visión lo que vendría en el futuro. Yo vi que Israel, el gobierno de Israel, causó una grande explosión donde se derribó el domo de la roca, la mezquita de Omar, el Al-Aqsa, todo este conjunto de mezquitas que están en el monte del templo. Yo vi que fueron hechas pedazos con una grande explosión provocada por el gobierno israelí. Inmediatamente después de esto hubo una gran guerra. Muchas naciones árabes vinieron a atacar a Israel. No sé si eso fue, por ejemplo, parte de la guerra de Gog y Magog, la guerra del Salmo 83, no lo sé. Pero yo vi que muchas naciones atacaron a Israel. Y Israel comenzó una grande guerra para defenderse porque había comenzado el momento de construir el tercer templo. Pero en este momento aparece el anticristo y logra una mediación para traer paz entre árabes e israelíes y el mundo queda boquiabierto.
pero yo sí vi esa grande explosión donde la cúpula dorada se hacía pedazos y el gobierno de Israel dijo, ya es el momento de actuar. Entonces el anticristo aparece, entra en escena en ese momento inesperado, trae mediación, trae una falsa paz y de alguna manera pone de acuerdo a la parte árabe, que son millones, con los judíos. Y sí, eso fue lo que yo alcancé a ver. Y ahí ya nos vamos acercando un poco a tu primera visión, ¿no? Que es la que nos spoileó un poco el final, porque ya ahí has llegado al punto en que el anticristo está consolidado con su gobierno, los cristianos han sido perseguidos, han sido casi exterminados y hay mucha oscuridad, y ahí se produce el regreso de Jesús, ¿verdad? Exacto. Em, ¿Qué tiempo percibiste vos que era en el que sucedía todo esto? Es decir, lo veías muy adelante en el futuro, lo veías como si pasara hoy mismo. No sé si el Señor te dio alguna especie de advertencia o de señal, como diciéndote, estamos llegando a ese punto, o sea, no falta mucho. No me ha dicho exactamente cuánto falta, cuánto pudiéramos esperar que sucediera en décadas o no sé, años. No me ha dicho. Lo que sí sé es que cuando yo vi estos eventos ocurrir, yo estaba mucho más grande. Yo era más grande, pero todavía estaba vivo. Em, no podría decirles, es en tal fecha, falta tanto tiempo, porque el Señor Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sí sé y lo que sí les puedo decir con certeza es que lo que me mostró es que viene sobre de esta generación y yo estaba vivo todavía. Yo era mayor, yo me veía más grande, pero yo estaba vivo. Eh, Mm, y yo he sentido una situación de urgencia por contarlo, por anunciar al mundo todo esto que viene. Y fíjate, David, que te quiero platicar algo que cuando yo estaba orando y buscando el rostro de mi Dios para platicarles todo esto, yo le pregunté a mi Dios, ¿qué mensaje quieres que les dé? ¿Qué quieres que les diga, Señor, al contarles todo esto que tú me has mostrado a lo largo de los años? Y abrí mi Biblia y me salió Ezequiel capítulo 12. Y yo quedé impactado con el mensaje que mi Dios me dijo y se los quiero leer. Dice el verso 22 de Ezequiel capítulo 12, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no se repetirá más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y yo cuando oré y abrí mi Biblia y le pregunté qué quieres que les diga y veo este mensaje, no se tardará ninguna de mis palabras, sino que se cumplirá. Yo sé que es una urgencia anunciar esto a las naciones. ¿Y para qué lo anunciamos? ¿Para ganar renombre? ¿Para ganar fama, prestigio? No, absolutamente no. Sino para que las personas se preparen, se arrepientan, busquen a Jesús, fortalezcan su vida de lectura de la Biblia y de oración, su comunión con el Señor Jesús, para que se llenen del Espíritu Santo, para que le busquen, porque es voluntad de Dios que escapen en el arrebatamiento de la iglesia, que estén listos para volar con Él cuando suene la trompeta. La Biblia enseña claramente que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Nosotros somos la generación que hemos visto lo que nuestros antecesores y predecesores nunca vieron eh, en cuestión de guerras, en cuestión de plagas, en cuestión de situaciones de la naturaleza. Nosotros estamos viendo todo el cumplimiento de la Escritura en lo que respecta a las señales del fin de los tiempos. No tenemos excusa. El incremento de la maldad, el incremento de los avances tecnológicos, am, el conocimiento de la Escritura.
Hoy en día hemos profundizado y comprendido las escrituras como nunca en la historia. Realmente tenemos herramientas para profundizar en el estudio de la Biblia como nunca en la historia. Podemos estudiar Biblias en otro idioma sin conocer esos idiomas. Em, es impresionante cómo las personas en todo el mundo están teniendo sueños, visiones, revelaciones, hasta niños chiquitos. No tenemos excusa. La creación está gritando que Jesús viene, la humanidad en cuestión de lo social, la maldad, los crímenes está gritando que Jesús viene. Esto se va a cumplir al pie de la letra. Entonces tenemos que estar listos y este es el propósito para el cual abro mi boca y menciono esto. El Señor Jesús viene y quiere que estemos como esas vírgenes sensatas, con nuestra lámpara encendida, nuestra vasija Mm. llena de aceite y esperando al amado en el primer amor. Hermoso mensaje, Francisco. Mientras te escuchaba, esto te lo comentaba antes de empezar, pero se me volvía a la mente este pasaje, ¿no? De Jesús diciendo, entonces será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones y vendrá el fin, ¿no? Y si bien parece que estamos muy lejos de eso, porque hay miles de millones de personas, billones, como se dice en inglés, que todavía no han sido alcanzadas, em, ya estamos en un momento donde literalmente vos le das un video predicando a una inteligencia artificial y como el alien, ¿no? Como este ovni que le hablaba a la gente en cada idioma, se dobla automáticamente en cualquier lenguaje, entonces está llegando el tiempo en el que eso que dijo Jesús va a pasar, definitivamente va a pasar y va a pasar más pronto que tarde. Entonces, yo coincido que nadie sabe el día ni la hora, pero a mí me da toda la sensación que nos falta mucho. Entonces, nada, estar alistados, estar preparados, estar cerca de él. Yo creo que la clave pasa por ese lado, ¿no? Por buscarlo, por conectar con él. Todo lo demás es secundario, en el sentido que deriva de esa fuente, ¿no? Deriva de estar con él. Si no estamos con él y no estamos conectados a esa vida, entonces, nada, Claro. podemos hacer 1 millón de videos, predicarle a un montón de gente, ir 5 veces por semana a la iglesia, pero no cuenta. Lo único que cuenta es estar conectado con él, ¿no? Y te quiero comentar algo. Así como lo había dicho en otros videos anteriores que hicimos, si no me quieres creer a mí, está bien, tú estás en todo tu derecho de juzgar lo que estamos diciendo, de revisar, discernir lo que estamos diciendo, pero créele a la Biblia. Ciertamente estos eventos están escritos en la Biblia. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Y la Escritura nos habla de los juicios de Apocalipsis. La Biblia nos habla del arrebatamiento en Tesalonicenses. La Biblia nos habla de los jinetes del Apocalipsis, de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, de los 7 truenos que emite el ángel con el librito. La Biblia nos habla de la batalla de Armagedón. La Biblia nos habla de la tribulación y la gran tribulación, del anticristo, del falso profeta, de la marca de la bestia, de los mártires de Jesús en la tribulación. Estos son eventos bíblicos. No estamos hablando mitología, leyenda, fantasía o sueño. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Entonces, estas son experiencias con el Espíritu de Dios que nos muestran lo que ya está en la Escritura. Y yo te invito a realmente meditar en la eternidad, darte cuenta que tu existencia aquí en la tierra es más que tu trabajo, más que tu familia, más que tu entorno, más que lo que tú haces, que lo que te gusta hacer. Tu vida se proyecta hacia la eternidad. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de culminación, una dispensación que se cierra, se termina, y el Señor Jesús quiere que seamos luz y anunciemos su venida para que más personas se salven y vengan al conocimiento de la verdad y no entren a este horrible periodo de la historia de la humanidad sin precedentes, tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. Y el Espíritu de Dios está permitiendo que te digamos esto para que te prepares y lo anuncies a tu familia, para que vengan a Jesús más personas y se salven y no entren a este periodo tan terrible, tan crítico, que habrá hambre, habrá sed, habrá contaminación nuclear, habrá martirio, habrá muerte, habrá persecución, y será un periodo de la historia horrible, espantoso. Yo me quedo corto en las palabras que he hablado en este programa, me quedo corto con lo feo y horrendo que será ese periodo. Yo te invito a estar firme en Jesús, pegado a Él, para que escapes de este periodo que ciertamente sucederá. Y después de este programa, tú lo vas a ver, se van a incrementar cuestiones políticas, cuestiones de terremotos, cuestiones de volcanes, cuestiones de plagas. Algunas las hemos visto, otras no las hemos visto, y habrá terror, y el terror se irá incrementando conforme nos acercamos al fin. Y yo espero que tú seas inteligente y venzas este mundo, te venzas a ti mismo, venzas tu carne, venzas el diablo por amor a Jesús y puedas estar en esa congregación en la nube parado, adorando a Jesús junto a nosotros, escapando de la ira venidera.
Gracias, Francisco, por compartir tiempo con nosotros. Ya como te dije al principio, sos un amigo de la casa. Gracias por este último mensaje. Y como siempre, los invito a que lo vayan a seguir en su canal de YouTube, que figura ahí, Francisco Israel 777, porque digamos, en tu canal no te la pasas hablando de sueños y de visiones, aunque sí me los mencionás, sino que haces estudios inclusive bíblicos donde profundizás en libros de la vida que por ahí a veces ignoramos. Me parece que eso está súper bueno, así que nada, a todos los que nos están viendo los animo a que vayan a seguirlo. Y a vos, amigo, gracias por pasar nuevamente, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Y bueno, estamos en contacto a ver si hacemos algo más. Claro, muchas gracias, David. Y una última cosa. Yo sé que hay muchas personas que nunca les ha pasado experiencias como las que les platico, sueños, visiones. Dios te la puede dar. Es muy Mm, sencillo, muy sencillo. Yo no tengo nada de especial, yo no soy diferente a ti. Simplemente obtuve una gracia de Dios que tú también la puedes obtener. Pídeselo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dame sueños, visiones. Quiero ver el Apocalipsis, quiero ver la tribulación, quiero ver el arrebatamiento para que mi fe se suba. Solo es eso, pedírselo con fe, insistir y te lo dan. Y eso es lo que te quería decir. Y pues muchas gracias, David, por la invitación. Los amo obvio. con el amor del Señor Jesús. Un fuertísimo abrazo a todos y les agradezco su tiempo y haber puesto atención a este programa. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Gracias.